Hola, bienvenidos a nuestros secretos creativos. Hoy les traigo un secretico para hacer aplicaciones en tela, en pañolensi, en todo lo que tiene que ver con eso. Entonces les voy a mostrar qué tipo de papeles termoadhesivos, o sea que se pegan con la plancha, tenemos. Entonces miren, aquí tengo. Este es el papel pellón, que como suena, si escuchan, es un papel y es bien delgadito. También tenemos este, que es el Pectel, que es más grueso, como lo pueden escuchar, también es un papel, pero es más grueso. También tenemos el Interlon adhesivo. El Interlon es una tela que también tiene pegante. Esta es una gruesa. Y también tenemos el Interlon adhesivo, que es delgadito, si ven que se ve casi transparente. Cada uno tiene un uso diferente, no es que uno me sirva más que otro, sino que cada uno tiene sus usos. Por ejemplo, vamos a empezar con el papel pellón. El papel pellón lo utilizamos para hacer aplicaciones, ¿sí? Yo por aquí tengo una figura que tiene aplicación, que es esta. Este moño que tengo aquí lo hice con papel pellón. ¿Por qué? Porque este moño yo lo cosí a mano. Entonces uno lo que hace es que tiene su molde o hace su molde, digamos aquí, hagamos un corazoncito. El papel pellón tiene una parte que es áspera y una que es lisa. Entonces generalmente por la parte lisa es que uno marca su dibujo. Entonces aquí por ejemplo yo ya marqué un corazón. Entonces con unas tijeras lo corto y luego, como es un pegante termoadhesivo, el papel solo va a pegar con el calor de la plancha. Entonces yo aquí corto lo que necesito y la parte áspera va a ir contra el revés de la tela. Entonces yo aquí tengo una tela roja, miro que sea el revés de la tela y luego con la plancha lo pego. Como es termoadhesivo, perfecto. Luego le dejo costurita a la tela, la doblo y la voy a planchar. La voy a planchar otra vez el doblez y luego la voy a coser a mano. Entonces el papel pellón está perfecto para hacer aplicaciones a mano. Nos quedan divinas, nos quedan perfectas. Si ustedes quieren hacerle también el filete que se note o para hacerle bordados por encima, está perfecto porque el papel pellón es delgaditico, entonces no tiene ningún problema. En caso de que uno lo quiera coser también en la máquina, también sirve perfecto. No hay ningún problema porque la máquina no se llena de pegante ni nada. Ese es el pellón. Ahora, el otro que es como el Pectel, uno que es más gruesito, entonces igual ustedes pueden marcar su molde aquí. Este es como brillantico, entonces a veces no le marca uno bien, pero lo pueden marcar con esfero. Igual lo cortan, lo pegan por el revés de la tela con su planchita bien caliente. Y luego a este papel generalmente uno no le deja costura a la tela porque este papel es más para hacer como bordados líquidos. ¿Por qué no para la máquina? Porque este pegante es mucho más fuerte, ¿sí? Entonces hace que cuando uno esté cosiendo, la aguja de la máquina se llene del pegante y entonces ya después nos reviente al hilo. Entonces yo no se los aconsejo mucho para la máquina, es más para hacer bordado líquido porque es más duro. Además el papel, como es más grueso, va a hacer que quede como tiesito. Entonces eso funciona muy bien si uno en un delantal o en un mantel quiere poner unas poncetias, por ejemplo, y esa parte nos va a quedar más dura, porque a diferencia del papel pellón, el papel pellón con las lavadas se va a ir diluyendo, o sea, va a quedar suave. En cambio el Pectel no, el Pectel siempre va a quedar duro. Entonces más para bordado líquido es el Pectel. Ahora vamos con el Interlon. Este Interlon es gruesito. Este Interlon lo utilizan sobre todo para hacer bolsos. Entonces yo aquí tengo un bolso. Cuando los bolsos queremos que nos queden como duritos, como con estructura, entonces se le pone este Interlon. Se le pone también a los puños de las camisas, a los cuellos, a la ropa, porque yo quiero que esto me pegue y me quede duro. Pero entonces va a ser una tela que no va a tener problema cuando la vayamos a lavar. Exactamente lo mismo. Generalmente esto uno lo pone en superficies más grandes. Entonces uno lo pone aquí
Siempre la parte que es áspera va a ir contra el revés de la tela, con la plancha igual lo pegamos y ahí cortamos o cortamos ya la figura en patchwork o las estrellas que vayamos a hacer, pero este interlón es más que todo para darle estructura, para que nos queden duros, ya sea un bolso o lo que queramos que nos coja estructura. Y el último entonces es este interlón que es delgaditico, que también tiene pegante. Este interlón delgado a mí me gusta utilizarlo para una técnica que se llama acuarela o para unas técnicas de patchwork donde cosemos muchos cuadrados. Entonces, a mí siempre me preguntan, ay, todos esos cuadraditos hay que sacar uno por uno y hay que cortarlo. No, generalmente salen de tiras. En este caso, cuando son hartos cuadraditos, entonces, ¿qué hacemos? Todos esos cuadraditos que son del mismo tamaño, los vamos a pegar con la plancha igual. Entonces, tú con la plancha todos los cuadraditos en el orden en que nos debe quedar. Nos queda pegado, pero como no se puede dejar nada pegado, entonces lo que hacemos luego es pasarlo por la máquina y coserlo. Entonces, como es bien delgadito, no va a tener ningún problema ni con la guata, ni al lavarlo, nada de eso. Entonces, nos queda listico para coserlo y ya nos queda lista esa técnica. Entonces, este fue nuestro secretico de hoy. Ya saben para qué usar cada uno de los papeles o telas pegantes que tenemos en patchwork, en bolsos, en lo que ustedes quieran. Nos vemos entonces en nuestro próximo secreto.